Bien. Porque lo único que enseñan es esto, el tubérculo de Lisfranc. Pero no, hay un montón de cosas en la cara superior de la primera costilla. Yendo de adelante hacia atrás. En el extremo anterior de la cara superior, en el extremo anterior, te vas a encontrar el tubérculo para el músculo subclavio. Inmediatamente detrás ves un surco ancho, una impresión dejada acá. Este es el surco para la vena subclavia. Detrás de este surco te encuentras un cachito que está pegado al borde interno, pegado al borde interno. Ese es el famoso tubérculo de Lisfranc, o llamado tubérculo para el escaleno anterior. Y detrás otra impresión, que es la impresión para la arteria subclavia, o surco para la arteria. Delante para la vena, detrás para la arteria. ¿Te acuerdas, cuello? El escaleno anterior, delante cruzaba la vena y detrás la arteria. No, muy bien. Detrás tenemos este tubérculo para el serrato mayor, para la primera digitación del serrato mayor. Y atrás, ya cerca al tubérculo costal, atrás, tubérculo para el escaleno medio. ¿Correcto? Pues todos estos detalles debes haberlo visto en práctica, no solo porque solamente enseñan esto. Entonces, tubérculo para el subclavio, surco para la vena subclavia, tubérculo del Lisfranc, tubérculo para el escaleno anterior, surco para la arteria subclavia, tubérculo del serrato mayor y tubérculo para el escaleno medio. ¿Correcto? Y como te has olvidado de cuello, acá pongo esta imagen para que no te olvides. Acá está el escaleno anterior, ¿te acuerdas? Y acá está el escaleno medio, ¿te acuerdas o no? Y había un escaleno posterior, pero ese va a la segunda costilla. Entre el escaleno anterior y el medio cruzaba, ¿te acuerdas? El plexo braquial y la arteria subclavia. Pero delante la vena. Entonces, ¿ven? Estos vasos impresionan a la primera costilla. ¿Me dejo entender? Ya saben. La vena subclavia, la arteria subclavia, dejan impresionada a la primera costilla, no te olvides. ¿Estamos de acuerdo? Por delante el tubérculo del Lisfranc, el surco para la vena, y por detrás el surco para la arteria. ¿Me han entendido? Bien, muy fácil. Segunda costilla. La segunda costilla mide el doble de longitud que la primera costilla. Mide el doble, exactamente el doble. Y está situada, no está ni horizontal ni vertical, está en un plano diagonal. ¿Correcto? Está en un plano diagonal. Como está en un plano diagonal, entonces las caras y los bordes son medio raros. Cara superoexterna y cara inferointerna. Borde superointerno y borde inferoexterno. Porque está así en diagonal. Cara superoexterna e inferointerna. Borde superointerno y borde inferoexterno. ¿Me dejo entender? Y tampoco tiene surco costal. Pero tiene van abajo. Todas las costillas tienen su van debajo. No te olvides. En la cara superoexterna observamos estos tubérculos. ¿Ven? Tubérculo para el serrato mayor. Estos dos. Tubérculos para la primera y la segunda digitación del serrato mayor. Y atrás tubérculo para el escaleno posterior. Para el escaleno posterior. ¿Correcto? Tubérculo para el serrato mayor y tubérculo para el escaleno posterior. Nuevamente, miren, ¿ver? Acá está el escaleno posterior, este llega hasta la segunda costilla. A la primera costilla llega el escaleno anterior y medio y a la segunda llega el posterior. ¿Quedó claro? Bien, y por último las últimas costillas, la 11 y la 12. La 11 y la 12. Estas no son plenamente, están en una orientación vertical, o sea, no son horizontales, diagonales, son verticales, ¿me dejo entender? Y no poseen su característica, no poseen tubérculo costal. ¿Han visto la 12ª costilla o la 11ª costilla? Eso lo hemos visto en la práctica, es un palito. Es un palito, tiene cabeza, cuello y cuerpo, así casi recta. No tiene tubérculo costal. A veces el maestro Casas pone en el examen práctico, ¿qué costilla es? Así lo pone. El examen práctico. Entonces se confunde. Es la 12, ¿correcto? Bien, porque no tiene tubérculo costal. Eso te define claramente las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Ya? Muy bien. Ajá.
unas características peculiares que nunca debes olvidar, que siempre preguntan en los exámenes. Estas son lo que llamo las misceláneas. Las misceláneas, ¿no? La primera costilla, ¿cuál era? Era la más corta, la más curva y la más ancha. Nunca te olvides. ¿Cuál es la costilla más curva? La primera. ¿Cuál es la más ancha? La primera. ¿Cuál es la más corta? La primera. Y además la de situación más horizontal, más transversal. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la costilla más larga? La séptima. La costilla de mayor longitud. La séptima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la costilla de trayecto más oblicuo? No lo de situación de la costilla, sino su trayecto. Trayecto más oblicuo, la novena. ¿Correcto? ¿Cuál es la costilla más recta? La duodécima, la decimosegunda. No me digas doceava. Está mal, en el lenguaje eso es para parte, puesto, posición, pero duodécimo, decimosegunda. ¿Cuál es la costilla más delgada? La duodécima. ¿Cuál es la más ancha? La primera. ¿Cuál es la costilla de situación? Bueno, más situación vertical, ¿no? La duodécima. ¿Quedó claro? Ya, esas misceláneas, por favor, por ahí sueltan una pregunta y te traumas. Muy fácil, ¿no? Muy bien. Cartílagos. Los discos intervertebrales, solamente unas palabritas, ya los han visto en columna. Los discos intervertebrales están localizados entre los cuerpos, ¿verdad? Estos discos intervertebrales, que están localizados entre los cuerpos vertebrales, están formados por dos porciones. Un grupo de láminas concéntricas, un conjunto de láminas concéntricas formadas por cartílago fibroso. ¿Cuáles son los tres tipos de cartílago? Fibroso, hialino y elástico. ¿Estamos de acuerdo? Fibroso, hialino y elástico. Esos son los tres tipos de cartílago. Este es cartílago fibroso. Fibroso. Avascular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Un grupo de anillos concéntricos de cartílago fibroso y en el centro una estructura como un gel llamada el núcleo pulposo. ¿Se entiende la idea? El núcleo pulposo. Bien. Estos cartílagos fibrosos, estos discos intervertebrales le dan a la porción torácica de la columna, a la porción torácica le dan el 25% de su altura. A nivel cervical, por ejemplo, los discos dan el 40% de la altura a nivel cervical y a nivel lumbar el 33%. Ya no se compliquen la vida, nos interesa el tórax. Da el 25% de la altura, ¿correcto? Esto está formado, los anillos fibrosos están formados pues, por cartílago de tipo... ¿Y el núcleo pulposo cómo está constituido? ¿Cuál es el principal componente del núcleo pulposo? Un examen. Agua, muy bien, agua. 88% de agua. ¿Y el 12%? GAGs, ¿verdad? Glucosaminoglucanos, ¿verdad? Muy bien. Y todos los sulfatos, ¿no? Columpitín sulfato, parán sulfato, y todos esos sulfatos que nos van a conocer, que ya los han visto por en histología. Muy bien. Ya está, eso es todo en discos vertebrales. Los cartílagos costales. Los cartílagos costales. ¿Estos son cartílagos fibrosos? No, son cartílagos hialinos. Los cartílagos costales son cartílagos hialinos. Hialinos, ¿correcto? Todos están articulados lateralmente con una costilla. Pregunta, ¿todas las costillas presentan cartílago costal en su extremo anterior? ¿Todas? Respuesta, sí. Todas. Hasta la última, miren. Todas. En pocas palabras, ¿todas las costillas forman arcos costales? ¿Todas las costillas conforman arcos costales? Verdadero. Todas forman arcos costales. ¿Saben qué es un arco costal? ¿No? Costilla más cartílago. Entonces, todas. No vayan a ponerse en el examen. Las costillas 11 y 12 no presentan cartílago o no forman arco costal. Eso es falso. Sí tienen cartílago. Pequeñito, pero sí tienen. ¿Correcto? Muy bien. Los 7 primeros cartílagos, los 7 primeros pares de cartílagos se articulan medialmente con el esternón. ¿Se dan cuenta? Medialmente con el esternón. Por eso que los 7 primeros arcos costales son los arcos costales verdaderos. Verdaderos. O arcos costales externales. Así se le llama.
arcos costales verdaderos o externales, los 7 primeros. ¿Por qué? Porque el cartílago medialmente se articula al esternón, ¿correcto? Los cartílagos 8, 9 y 10, los cartílagos del octavo, noveno y décimo arco costal se unen al cartílago que está inmediatamente superior, es decir, el octavo se une al séptimo, el noveno se une al octavo, el décimo se une al noveno, ¿correcto? Mientras que y por eso se les llama arcos costales falsos o paraexternales. Arcos costales falsos o paraexternales, el 8, 9 y 10, porque ellos dicen que indirectamente tratan de unirse al esternón. Mientras que los arcos costales 11 y 12, su cartílago presenta un extremo libre. Entonces, se llama arcos costales flotantes o libres, así se le llama, libres. En Kate Moore le llaman así, arcos costales libres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son el 11 y el 12. Pero estos arcos costales 11 y 12 son flotantes solamente porque tienen un extremo libre. No, ¿cuál es la otra razón? Porque no tienen articulación costo-transversa. No se articulan a la apófisis transversa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Bien, doctor. El cartílago, esto es interesante. Mira, el primer cartílago costal, el cartílago costal 1, el primero, tiene un trayecto medial descendente, o sea, hacia la línea media tiene trayecto como que baja. El primer cartílago costal tiene un trayecto descendente hacia la línea media. El segundo cartílago costal es completamente horizontal. Mientras que los demás cartílagos costales son hacia el centro, son ascendentes. ¿Me dejo entender? Ascendentes. ¿Sí? ¿Se entiende? El primer cartílago costal hacia el centro son descendentes. El segundo es horizontal, transversal. Y los demás hacia el centro son ascendentes. ¿Te das cuenta? ¿Quedó claro? Pregunta clásica de examen. ¿Cuál es el cartílago costal más transversal de todos? El segundo. ¿Correcto? El cartílago costal más transversal, el segundo. ¿Cuál es el cartílago costal más largo? ¿Cuál es el cartílago costal más largo? El séptimo. El séptimo cartílago costal es el más largo. ¿Cuál es el cartílago costal más corto? El primero. Perdón, tienen razón, discúlpenme. El duodécimo. ¿Correcto? Eso sí, es siempre importante. El cartílago costal más transversal, más horizontal de todos, segundo. El más largo, séptimo. El más corto, 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cuál es el primer cartílago costal que se puede palpar? ¿Se puede palpar el primer cartílago costal? No, este dibujo está exagerado, muy adelante lo pone. No, el primer cartílago no se puede palpar por dos razones, doctores. Primero, por la presencia de la clavícula. La clavícula no está tan arriba como lo pone acá, está más adelante. La clavícula impide palpar el primer cartílago. Y segundo, la presencia de los músculos pectorales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esas dos razones no se puede palpar. ¿El segundo se palpa? Sí. El primer cartílago costal palpable es el segundo. Incluso hasta, yo podría decir, incluso en las personas que son muy delgadas, es hasta visible. Las personas que andan, por ejemplo, algunas chicas que son, digamos, delgadas y que andan con escotes marcados, ¿no se entiende? Se nota. Yo veo, por ejemplo, locutora de televisión, todos ven ahí la orquídea, el esternón, el manubrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la anatomía de superficie se ve claramente. El segundo arco costal, el segundo cartílago costal, es el que está justo a los lados del ángulo de Lewis, ¿verdad? Es el primer palpable y a veces incluso es invisible. De verdad, la persona delgada se ve porque se hunde el espacio intercostal. Se ve, se nota, observenlo. Tienen que ser observadores. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya saben,
Ajá, ahí está, el más transversal, segundo. El más largo, séptimo. El más corto, 12. Ahí estaba. ¿Correcto? El primer palpable, el segundo. ¿Ya? Ahí está. Así llega, así de flaco. Muy bien. Esternón. ¿Qué saben del esternón? Es un hueso plano. ¿Por qué es plano? Porque tiene estructura trilaminar con diploe y médula ósea roja en el centro. Y además protege vísceras internas, estructuras nobles. ¿Correcto? Una pregunta bonita, una afirmación, ¿no? Sería, por ejemplo, ¿todos los huesos del tórax contienen médula ósea roja hasta la edad adulta? ¿Qué me dicen? ¿Es verdad o falso? ¿Es verdura o falso? Todos los huesos del tórax contienen médula ósea roja hasta la edad adulta. ¿Ah? ¿Las vértebras contienen? Sí, en el cuerpo. ¿Las costillas? Sí, porque son huesos planos. ¿El esternón? Sí, es correcto. Todos los huesos del tórax contienen médula ósea roja hasta la edad adulta. Es correcto. Es correcto. Sin embargo, cuando queremos hacer un estudio en un paciente con alguna discrasia sanguínea, es decir, alguna alteración en la hematopoiesis, linfopoiesis, toda la trombopoiesis y todas las poiesis, ¿correcto? Es decir, alteración de la médula ósea roja, tenemos que hacer un estudio de médula ósea roja. ¿Cuál es el hueso de elección para tomar un aspirado, una muestra de médula ósea roja? El esternón. El hueso de elección es el esternón, ¿correcto? Porque está, como quien dice, pues a flor de piel, fácil de punzar el esternón, ¿correcto? Pero por si acaso existen contraindicaciones para punzar el esternón. Por ejemplo, una mujer mayor de tercera edad que tiene osteoporosis, no le vas a punzar el esternón, le puedes perforar el esternón y vas a causar daño. Un niño que pese menos de 10 kilos, después un chiquito que pese menos de 10 kilos, tampoco le pulses el esternón, ¿correcto? El segundo hueso de elección, ¿cuál es? La cresta ilíaca, ese es el segundo de elección. Y en niños pequeñitos, la tibia. ¿Correcto? Ya saben. Bien. El esternón, un hueso plano. Clásicamente los anatomistas antiguos decían que parecía un puñal. Un puñal. Así decían ellos. Entonces, tiene un mango, tiene un cuerpo y tiene una punta. Claro. Pero le dijeron al autor, pero así no puede, es muy feo. Allá. Entonces ponle manubrio, ponle mesoesternón y ponle apoisifoides. Y así quedó en los libros. Esa fue la historia del nombre del esternón. Entonces, manubrio o mango. ¿Se entiende la idea? Manubrio o mango. Cuerpo o mesoesternón y apófisis sifoide. Algunos dicen apéndice sifoide. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pregunta. ¿Cuál es la porción de mayor diámetro transverso? ¿Cuál es la porción más ancha del esternón? El manubrio. Ahí lo ven, no lo olviden. ¿Cuál es la porción más larga del esternón? El cuerpo. La más pequeñita en todo sentido es la sifoides. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quedó claro? Bien, ahí está. 3 partes. Ahí está. De perfil también para la foto. Muy bien. El manubrio o mango es la porción de mayor diámetro transverso, ¿correcto? Y es la que posee también el mayor grosor, la mayor corteza de tejido óseo compacto y tiene la menor cantidad de tejido óseo esponjoso. ¿Dónde está la médula ósea roja? En el tejido óseo esponjoso. O sea, si tú quieres hacer una punción external para aspirar médula ósea roja, ¿vas a punzar el manubrio? No. No tiene sentido que punces el manubrio. El manubrio no es un buen sitio para punzar, porque tiene gruesa capa, se te va a doblar la aguja, se te va a romper la aguja, o se te va a clavar y después no la sacas. ¿Estamos de acuerdo? Y además hay poca probabilidad de que aspires médula ósea roja porque el tejido esponjoso es pequeño, ¿correcto? ¿Dónde se hace la punción? En la mitad superior del cuerpo. Ahí se hace. La punción se hace en la mitad superior del cuerpo. Ahí es donde tiene que punzar. Muy bien.
¿Qué vemos en el manubrio? Miren, ¿qué parte tiene el manubrio? Tiene un borde superior, que todos se lo pueden palpar, ¿no? Un borde superior. ¿Cómo se llama ese borde? Horquilla esternal. También llamada escotadura yugular, ¿verdad? ¿Se entiende? Escotadura yugular. O también llamada, ahí no está escrito, escotadura supraesternal, también le llaman así. Esos tres nombres tienen. Horquilla del esternón, escotadura yugular o escotadura supraesternal. ¿Correcto? ¿Qué es eso? Es el borde superior, cóncavo del manubrio. Primer detalle, ¿está a la altura de qué vértebra? ¿Ah? Está a la altura de la vértebra T2. Dicen algunos autores que en el sexo femenino la horquilla del esternón es un poco más alta que en el masculino. O sea, dicen que en la mujer la horquilla del esternón llega hasta el borde superior de T2 y en el hombre hasta el borde inferior de T2. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ahora, esta es la posición de la horquilla en reposo. En reposo. ¿Por qué digo en reposo? Porque también puede haber inspiración cuando tomas aire, ¿verdad? O expiración cuando botas aire. Cuando inspiras, ¿qué pasa con la horquilla? Cuando inspiras, ¿qué pasa con la horquilla? Sube, puede subir hasta T1 y en la expiración máxima baja hasta T3, ¿correcto? Ya han hecho en Neumo la prueba de espirometría. Ya lo han hecho soplar a uno, ¿sí? Ya. Esa prueba es importantísima. La pidieron hacer cada rato. Importantísima. Ya saben entonces los volúmenes y las capacidades pulmonares, ¿verdad? Muy bien. Ya está. Entonces ya saben, ¿ok? En inspiración sube y en expiración baja. A los lados de la horquilla tenemos carillas articulares para las clavículas, ¿verdad? Y debajo de las carillas articulares para las clavículas, carillas articulares para el primer arco costal o para el primer cartílago costal, ¿correcto? ¿Se entiende? ¿Quién se articula en la porción más ancha del esternón? ¿Qué arco costal se articula en la porción más ancha de todo el esternón? El primero. Porque la porción más ancha de todo el esternón está en el manubrio. Y el primer arco costal se articula justo a los lados de la porción más ancha del manubrio y por lo tanto de todo el esternón. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Porción más ancha. Luego debajo, mira, observa acá, en el manubrio vas a encontrar dos hemicarillas. Hemicarillas, ¿correcto? ¿Para quién? Para el segundo arco costal. El segundo arco costal se articula entre manubrio y cuerpo. Entre manubrio y cuerpo, ¿me dejo entender? A los lados de esta articulación. Por eso es que hay dos hemicarillas en el manubrio, en la parte baja, para el segundo arco costal, ¿correcto? Y finalmente un borde inferior articular para el cuerpo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, está bien. El cuerpo. Si el manubrio es la porción de mayor diámetro transverso, el cuerpo es la porción más larga del esternón. El mesoesternón, ¿correcto? Es la porción más larga. Ustedes han visto en el esternón, se ve sobre la superficie del cuerpo, ven unas líneas como un vestigio de líneas ahí. Lo que pasa es que en el recién nacido, el cuerpo del esternón está dividido en 3 o 4 partes, y eso se llaman esternebras. Esternebras, ¿me dejo entender? Son las porciones del cuerpo esternal, que eso se osifica y se une, ¿correcto? Bien, pregunta. ¿A nivel de qué arco costal es más ancho el esternón? Del primero, ¿no? El primero. El máximo diámetro transverso del esternón es al nivel del primer arco costal. Pero otra pregunta es, ¿a nivel de qué arco costal tiene mayor diámetro transverso, o sea, más ancho el cuerpo esternal? ¿Me dejo entender? Ya no todo el esternón, sino solamente el cuerpo. El cuerpo esternal es más ancho a nivel del quinto cartílago costal, del quinto arco. ¿Se entiende?
Una cosa es el mayor diámetro transverso de todo el esternón y otra cosa es el mayor diámetro transverso solamente del cuerpo esternal. ¿Se entiende la idea? Bien. Quinto. El cuerpo del esternón es el que posee el menor grosor de tejido óseo compacto y el mayor espesor de tejido óseo esponjoso con médula ósea roja. Por ese motivo, es el sitio de elección para hacer punción y aspirado de médula ósea roja. ¿Se entiende? ¿En qué sitio se realiza generalmente? En la mitad superior del cuerpo. Mitad superior del cuerpo. O también decimos en el tercio medio del esternón. ¿Me dejo entender? De todo el esternón en el tercio medio. No en el tercio inferior, no arriba. O sea, en el tercio medio del esternón o en la mitad superior del cuerpo. ¿Me dejo entender? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no arriba? Porque en el manubrio hay poco tejido óseo esponjoso y hay un mayor grosor de tejido óseo compacto. Y en el tercio inferior, ¿por qué no? Porque te puedes encontrar, en tu afán de hacer una punción external, la aguja ¡bum!, se te va de frente. ¿Qué pasó? Que puedes encontrar esto. Hay personas, claro, no es un hueco, lo que pasa es que está relleno con cartílago. Hay personas donde en la mitad inferior del cuerpo las esternebras no han terminado de osificarse. Y vas a encontrar fragmentos de cartílago. Y al hacer la punción, ¡bum!, te vas de frente y perforas y ingresas toras. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Por eso en el tercio inferior no se hace. Porque el tercio inferior puede presentar osificación incompleta. ¿Correcto? Y ahí está, miren. Esa es la imagen de una punción external con aguja en 90 grados. ¿Se entiende? Aspirando en todo momento. ¿Correcto? Hasta encontrar la médula ósea roja. ¿Se entiende? Aquí lo ven más claro. ¿Ven? Aspirado en médula ósea roja. ¿Y por qué pongo la imagen de la derecha? Porque también es una pregunta clásica de examen. En caso de realizar una punción para aspirado de médula, una punción external para aspirado de médula ósea roja, ¿verdad? En caso de atravesar al hueso, ¿cuál sería la primera estructura que se lesionaría? ¿Con qué te encontrarías en caso de perforar el esternón? La respuesta es los sacos pleurales. ¿Correcto? Los sacos pleurales, el borde anterior de los sacos pleurales, derecho e izquierdo, contactan entre sí justo a nivel del ángulo de Lewis. Este dibujo no está tan bien que digamos, a nivel del ángulo de Lewis, y se proyectan prácticamente en la mitad superior del cuerpo. ¿Correcto? Entonces siempre te ponen, en caso de hacer un aspirado de médula ósea roja, una punción external, perforas al hueso, ¿cuál es la primera estructura que vas a seleccionar? Te ponen vena cava superior, vasos mamarios internos, pericardio, hígado, no sé qué más ponen por ahí. Sacos pleurales. ¿Estamos de acuerdo? Sacos pleurales. O sea, si tú haces una punción external, ¿cuál es el riesgo? De que produzcas un neumotórax. Ese es el riesgo. Por ese motivo, siempre a todo paciente que le hace una punción external, ya por rutina, siempre solicitamos inmediatamente pues le damos una orden para que se tome una radiografía de tórax. Siempre, eso es rutinario. No quieres salir en televisión, ¿verdad? Entonces, haz tus exámenes completos. ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces, así de claro. Bien. Siempre se les hace una radiografía de tórax por peligro de hacer un neumotórax. Los neumotórax no siempre te dan cuadros agudos. Con las horas te puede complicar, por eso se selecciona una placa. ¿Correcto? Para eso se lee. Muy bien, ¿estamos claros? ¿Sí? Bien, doctores. Entonces ya saben, ¿cuál es la primera estructura que se lesiona en caso de perforar el esternón? Los sacos pleurales. No lo olviden. Bien, ¿qué más vemos en el esternón? En el cuerpo del esternón. En la parte alta, bueno, acá hay un borde superior que se articula con el manubrio. A los lados, dos hemicarillas, ¿verdad? Dos hemicarillas para el
segundo cartílago costal, porque el segundo cartílago costal se articula entre manubrio y cuerpo. Luego, carillas articulares para el tercero al sexto cartílago costal. Y luego en la parte baja, 2 semicarillas más para el séptimo cartílago costal. ¿Se dan cuenta? O sea, el lenguaje es sencillo. El segundo arco costal se articula entre manubrio y cuerpo. Y el séptimo arco costal se articula entre cuerpo y sifoides. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tiene carillas acá. Y un borde inferior para articularse con la apófisis sifoides. ¿Correcto? ¿Sí? Bien, la apófisis sifoides. Primera pregunta clásica de examen. La apófisis sifoides, la porción más pequeña del esternón, está a la altura de qué vértebra? En reposo. A la altura de T9. A la altura de T9. ¿Correcto? La apófisis sifoides en reposo está a la altura de T9. Con la inspiración máxima puede subir hasta T8 y con la expiración máxima puede bajar hasta T10. ¿Correcto? Pero en reposo está en T9. En inspiración sube a T8 y en expiración baja a T10. ¿Correcto? Es la última porción del esternón en osificarse. No te olvides, el esternón se osifica en sentido cráneo-caudal, de arriba hacia abajo. Así se osifica el esternón, de arriba hacia abajo. La última en osificarse es, por eso que en algunos adultos incluso, siempre que uno va a hacer una punción external, es como un secreto, ¿eh? No solo está escrito en los libros. Pero cuando uno hace una punción external, palpa las sifoides. No, pero hoy no voy a hacer la punción, pálpala. Palpa las sifoides y te das cuenta que en algunas personas la sifoides es móvil, se puede mover. Y si se mueve es porque no está osificada. Si la sifoide no se mueve y es todavía cartilaginosa, es altamente probable que este paciente tenga la mitad inferior del cuerpo tampoco osificado. Pues ten cuidado con la punción external. ¿Se entiende la idea? ¿O quieres hacer noticias? No creo. Muy bien. Entonces, son simplemente artificios que uno tiene para poder cuidarse de cometer fallas.